porque ella tuvo 6 hijas seguidas. Su suegro obligó a su esposo a divorciarse de ella y planeaba buscarle a su hijo, una mujer sexy que pudiera darle hijos varones. Para calmar a su padre, su esposo, tuvo que fingir que aceptaba al principio. En cuanto terminó la cita a ciegas, él le dijo que hiciera las maletas de inmediato y que se fueran juntos de esa casa que prefería los hijos varones. Ella y su esposo siempre se habían llevado muy bien. En el primer embarazo, tuvieron una niña. Luego vinieron 6 embarazos más de niñas, pero todos fueron interrumpidos en el hospital por presión de sus padres. Hasta el médico, que ya no podía soportarlo, le dijo en privado a Jack que el cuerpo de su esposa Jenny estaba al límite. Si volvían a operarla, quizás ya nunca podría quedarse embarazada otra vez. Y le dejó una frase, tan grande como una madre. Jack lo entendió al instante. Este bebé también era niña. No se atrevió a contárselo a nadie. Pero en una India que prefiere a los hijos varones, el lema de su padre era que tenía que ser niño, así que llamaron al chamán del pueblo. Jenny, nerviosa, se sentó en un banco tapándose el vientre. Luego el supuesto chamán se puso de cabeza. Si primero caía la bolita amarilla de su bolsillo, significaba que el bebé sería niño. Si caía primero la roja, sería niña. Jack, angustiado, miraba de pie. Pero, por desgracia, la bolita roja cayó primero. Esa era ya la 7ª vez que le decían que llevaba una niña. El padre de Jack era el jefe del pueblo y un testarudo con ideas más duras que una piedra. No creía que Jenny volviera a estar embarazada de una niña, así que fueron ante una cabra. Los 4 se arrodillaron frente a ella, porque le echaban agua en la cabeza. Si la cabra movía la cabeza, sería niño. Si no la movía, sería niña. Y la cabra movió la cabeza. La suegra se puso muy contenta, así que Jenny se salvó por poco. Desde pequeñas, Jenny y la hermana de Jack habían hecho un intercambio de bodas. Ese día, el padre de Jack le mostró un vídeo en el móvil. La hermana de Jack había sido golpeada por su marido. El padre ordenó a Jack que también golpeara a su esposa y le sacara una foto para enviársela al marido de su hermana, advirtiéndole que si volvía a pegar a su hija, la hermana de Jack no se libraría tampoco. Entonces Jack se acercó furioso a su esposa. Los ruidos de la pelea dentro de la habitación se hicieron cada vez más fuertes. En realidad, estaban fingiendo para engañar a sus padres. Los padres escucharon desde fuera un rato. Pensaron que ya bastaba, solo una lección. Pero de repente, los ruidos se volvieron más intensos. Corrieron a decirle a su hijo que parara ya. No era que se preocuparan por su nuera, sino por el nieto que aún no había nacido. Jenny pensó que ya era suficiente. Se untó rápidamente pintura roja en los labios y se despeinó un poco el pelo. Jack le tomó una foto rápidamente. Después de hacer todo eso, Jack les enseñó la foto. Así superaron otra crisis. Pero eso no era una solución a largo plazo. Un día, Jack se topó por casualidad con un lugar increíble. Se llamaba Magyatun. En ese pueblo, el 80% eran hombres. Todos estaban tan musculosos como instructores de gimnasio. El problema era que todos estaban solteros, porque la generación anterior prefería tanto a los hijos varones, que habían abortado a todas las bebés, y ahora estaban pagando las consecuencias. Había muy pocas mujeres en el pueblo. Su jefe estaba muy preocupado, y había cambiado el nombre del pueblo a reina. Incluso había publicado en internet diciendo que si alguna mujer quisiera ir, la tratarían como a una reina. Jack apuntó la dirección en su libreta. Jack quería de verdad a su esposa, y pensaba que da igual tener niños o niñas, pero era de carácter tímido por naturaleza. Desde pequeño nunca se había enfrentado a su padre, cuando ya no sabía qué hacer. Su madre iba a llevar a Jenny al hospital, para confirmar si el bebé era niño o niña. Al oír que su madre decía eso, él ya no dudó más. Volvió corriendo a la habitación a hacer las maletas, y le dijo a su esposa que se iban de allí. Cuando le confesó que este bebé también era niña, su esposa rompió a llorar, diciendo que no servía para nada. Ella rompió a llorar diciendo que no servía para nada. Pensaba que era su culpa, no poder darle a su esposo un heredero. Pero Jack se acercó a consolarla. Si no quieres al bebé, mátala. Desde nuestra primera hija ya hemos abortado 6 hijos. Merecemos ser castigados. Bajo la presión de su madre, salió su hija mayor, Anna. Y entonces, los 3 volvieron a actuar. Jenny agarró unas tijeras fingiendo amenazar a Jack. Anna señaló la barriga de su madre y dijo que era niña. Tenemos que quedarnos con ella. Al oír que su nieta decía que la barriga llevaba una niña, los padres casi se volvieron locos de rabia. Entonces lograron escapar en el coche. El padre se dio cuenta enseguida de que lo habían engañado y ordenó perseguirlos en coche. Jack, para darle tiempo a su mujer y a su hija, se bajó del coche a medio camino y se quedó solo para frenar a su padre. Pero su padre, enfurecido, lo subió al coche a la fuerza y siguió la persecución. No mucho después, en una gasolinera, alcanzaron a Jenny y a su hija, justo cuando estaban a punto de ser atrapados. Jack tuvo una idea rápida. Cogió una piedra y se la tiró a un gato negro que había en la carretera. La gente del pueblo era supersticiosa. Creían que ver un gato negro traía muy mala suerte. Había que darse la vuelta y retroceder 10 pasos para conjurarla. Aprovechando que todos se dieron la vuelta, Jenny agarró a su hija y corrió hacia la carretera. Pararon un camión y se fueron de allí. Tras correr un día y una noche, Jenny pensó en refugiarse en casa de sus padres. Pero al abrir la puerta, se quedó completamente helada. Su terco suegro ya la esperaba allí con un montón de gente. El suegro, furioso al verlos, le hizo señas a Jack para que diera una lección a su esposa. Justo cuando Jack levantó la mano para pegarle, ocurrió algo increíble. Su padre
madre y todos los aldeanos que había traído cayeron de repente desmayados al suelo. Resulta que Jack le había pedido a su hermana que pusiera somníferos en el té, y la hermana aceptó encantada, porque en casa de su marido había sufrido mucho. Ya estaba harta de lo que esos hombres hacían. Así no solo ayudaba a su hermano y su cuñada, sino que también se desahogaba por todo lo que había sufrido, y aprovechó para darle una buena paliza a su marido mientras estaba inconsciente. La familia de Jack logró escapar de nuevo, pero no habían ido muy lejos cuando la hermana les escribió. El padre estaba furioso. Había publicado una recompensa en internet. Quien diera información sobre ellos recibiría 400,000 de premio. Ahora eran fugitivos. No se atrevían a ir por carreteras principales, así que encontraron una casa rural apartada para quedarse. Jack y su familia comían felices, creyendo que por fin podían respirar tranquilos, sin imaginarse que el dueño de esa casa rural también era un codicioso. Vio la recompensa en internet. Sin dudarlo, encerró a la familia de Jack en la habitación y llamó al padre de Jack para delatarlos. Justo cuando Jack y los suyos pensaban que esta vez no había escapatoria, se oyó un ruido fuera de la puerta. Quien vino a salvarlos fue la esposa del dueño, una mujer comprada que venía de otro lugar. Ella también era una víctima, y no soportaba ver a Jenny caer en manos de esos hombres, pero ya era demasiado tarde. Nada más salir corriendo. El padre de Jack llegó con decenas de hombres, y rodearon toda la casa rural. La hija Ana, asustada, se escondió en un rincón, y encendió el móvil para hacer un directo, esperando que en internet alguien pudiera ayudarlos. El padre se abalanzó sobre Jack y le dio una paliza, y luego fue a por Jenny. Fue entonces cuando Jack, tirado sobre el coche después de la paliza, arrancó el emblema del coche, y con el borde afilado se lo puso en la entrepierna, lanzándole a su padre el grito más feroz de su vida. Ese golpe dio justo en el punto débil de su padre. Podía no importarle su nuera, podía no importarle su hijo, pero no podía permitir que se perdiera su linaje. Al final cedió, y solo pudo ver cómo Jack se llevaba a su mujer y a su hija, escapándose de nuevo ante sus ojos. Tras todo ese trajín y los sustos del camino, el cuerpo de Jenny ya no aguantó más. De repente empezó a sangrar abundantemente. Parecía que el bebé no sobreviviría. Jack, nervioso, dio la vuelta enseguida. Jenny, aguantando el dolor, le preguntó a dónde iban. Jack, angustiado, dijo que al hospital, pero el hospital más cercano estaba justo en el lugar peligroso de antes. Jack pisó el acelerador como loco camino al hospital. Por fin logró llevar a Jenny al hospital para que diera a luz. Antes de que Jack pudiera respirar aliviado, el suegro de Jenny llegó con sus hombres. Unos cuantos forzudos ataron a Jack bien fuerte. Lo subieron a la fuerza al coche y lo arrastraron de vuelta al pueblo. Lo peor de todo fue que el suegro pensó que su hijo ya no servía para nada, y para tener un nieto varón, ya le había buscado una nueva esposa a Jack, Lisa, obligando a Jack a casarse con ella de inmediato. Lo que Jack no sabía era que el vídeo en directo de su hija pidiendo ayuda lo había visto Bill, el jefe del pueblo Reina. Bill reunió enseguida a todos los solteros del pueblo, y se subieron a un autobús para ir a apoyarlos. El día de la boda, Jack estaba atado a un caballo, listo para ir a buscar a su novia. Sin salida, Jack solo pudo suplicarle a su madre. Su madre, al final, le tenía cariño a su hijo, así que cortó en secreto la cuerda que lo ataba. Jack salió disparado a caballo como un loco. Esta vez nadie pudo detenerlo. Cuando llegó al hospital, los hombres del pueblo Reina ya estaban allí. El jefe Bill estrechó la mano de Jack y dijo que los ayudarían. Eran más de 60 personas. Formaron una barrera humana frente a la sala de partos, bloqueando la entrada por completo. Cuando el suegro de Jenny llegó con sus hombres, preparándose para derribar la puerta a la fuerza, en el pasillo del hospital, de repente se oyeron pasos pesados y uniformes. Cuando los dos bandos estaban a punto de enfrentarse, llegó el rugido de motores desde la entrada del hospital. Varios triciclos viejos, levantando polvo, frenaron de golpe en la puerta. Los que bajaron de los vehículos hicieron que el suegro de Jenny abriera los ojos de par en par. Al frente estaba nada menos que la madre de Jack. Detrás de ella, todas las mujeres del pueblo, que habían estado oprimidas por las reglas durante tantos años. Hoy no llevaban esas ropas viejas y grises, sino que se habían puesto sus saris más brillantes y bonitos, los que tenían guardados desde hacía tiempo. En sus ojos ya no había el miedo ni la sumisión de antes. Los solteros del pueblo Reina estaban como barriles de pólvora a punto de estallar. La rabia acumulada explotó de golpe. Se lanzaron contra el grupo y los tiraron al suelo, dejándolos sin posibilidad de defenderse. Afuera la pelea era un caos total, y en medio de todo ese ruido, de la sala de partos llegó de repente el llanto claro y fuerte de un bebé, la niña que todos habían protegido con tanto esfuerzo. Por fin había nacido sana y salva. Y sí, era otra niña. En ese momento, la sala estaba llena de aldeanos heridos. Después de todo esto, los hombres parecieron entender algo. Jack decidió no huir más. Se quedaría con los hermanos del pueblo Reina, para cambiar poco a poco esa aldea. El padre que había luchado contra todos toda su vida, finalmente entró en la sala en silencio. Con algo de torpeza, cogió en brazos a la nieta recién nacida. La pequeña dejó de llorar en sus brazos ásperos, y abrió sus ojos negros y brillantes, mirando fijamente su vieja cara, y hasta le sonrió. Entonces su rostro, tenso como una piedra, se fue relajando. Una arruga profunda se abrió en la comisura de sus ojos. Toda su obsesión y su locura, y esas reglas podridas de siglos, ante una nueva
nueva vida tan fresca, de repente dejaron de importar, que tener hijo o hija nunca fue un pecado original. Lo peor es no tratar a las mujeres como personas, que cada niña sea tratada con ternura por el mundo.